sobre algunos requisitos para hacer familia, cómo la Biblia nos enseña que hay unas leyes para hacer familia. Entonces, hoy vamos a mirar cuáles son las leyes para mantener una familia. Bien, hay varias leyes, hoy vamos a ver solo una, que es la más importante, cómo hacemos para mantener una familia. Y vamos a hacer esa exposición de la palabra. Pero antes, entonces, voy a preguntar si alguien recuerda 3 de esos requisitos, sin mirar sus apuntes. ¿Sí? Algo así, son fáciles, eran muy fáciles. ¿Sí? Había unos que de pronto no, pero hay unos muy fáciles, que desde chiquito lo hacen, levante la mano para yo saber. ¿Bien? 3, son 12, vimos 12. Entonces, bueno, 3 más o menos el 10%, 15% que nos acordemos de la enseñanza, sería bueno. ¿Bien? ¿Quién? A ver, ¿quién tiene 3? Levantemos la mano. Sí, a ver. Dani. Ser adulto, o sea, de 20 años para arriba. ¿Sí? Bueno, pero va una, pero 3, que Dani nos diga 120. ¿Tienes todas? Solo hay una hasta ahora. Joey. Que haya vivido fuera de su casa, que ya tenga un... ¿Pero quién? El hombre. Bueno, entonces uno más, pero ¿tienes algún otro? ¿Solo ese? Bien, Juan. No ser yugo es igual. Exacto, ese es más fácil, ¿cierto? No unirse en yugo es igual, van 3, pero alguien que tenga uno más entonces. Que estén de acuerdo. Que estén de acuerdo, bueno, 4 ahí vimos. Voluntariamente, digamos. Que sea voluntariamente, que estén de acuerdo, que no sea obligado. Ahí hemos visto 4. ¿Cómo? Sí, el noviazgo es, digamos, todos estos requisitos para el noviazgo, ¿no? Es decir, ya desde el noviazgo ya empieza, ¿sí?, la idea de las leyes de Dios para la familia. Bien, entonces, bueno, vimos 4, pero nadie repitió uno. ¿Qué hago? Hay que pagar Que sea hombre y mujer. Pagar un precio, que sea hombre y mujer, Es más importante, sí. que sea hombre y mujer, bueno, sí. ¿Y cuál? ¿Qué? Fidelidad. ¿Cómo? Fidelidad. Fidelidad, exclusividad, ¿no? Sí, Sí, de exclusividad. La fidelidad es una parte de la exclusividad. Bien, ok. Bueno, pero nadie me dijo 2. A la podemos mirar ya, pues que sea cristianos, que tengan la... Entonces yo voy igual. ¿Sí? Yo voy igual. Ok. Bueno, vamos a mirar si se acuerdan algunos más al final. ¿El don de la continencia también? El don de la continencia es para saber si voy a casarme o si no voy a casarme. Si tengo el don de continencia, entonces debo ser soltero. Bien. También. Bueno, entonces digo, ya dijo 2, entonces bueno, ahí se va a ganar el libro, pero ella ya lo tiene, entonces para que se lo regale a alguien más. Se lo puede regalar a alguien más porque ella ya tiene varios. Pero, bien. Bien, hoy vamos entonces a exponer un principio difícil. Esto es una prédica que casi no se predica. Bien. ¿Y qué es difícil? Entonces, vamos a ver varios versículos, anoten los versículos para que de pronto después usted pueda hacer un estudio bíblico de ellos. Vamos a ver el entendimiento de la prohibición del divorcio. Porque ¿cuál es la forma más importante para mantener una familia? Pues no destruirla, ¿cierto? O sea, si no la vamos a destruir, bueno, entonces ahora sí, sigamos con el resto. Entonces vamos a hacer otras cosas, ¿sí? De pronto, si no me gustan las acelgas, no cocinemos acelgas. Bueno, eso ahí mantenemos la familia. Pero esto es lo más importante para mantener una familia, que es no destruirla. ¿Bien? Entonces, ¿qué habla Dios acerca del divorcio? Entonces vamos a entender por qué Dios prohíbe el divorcio. Pero, ¿cómo hace que Dios prohíbe el divorcio si cuando empezamos a hablar acerca del divorcio, lo normal que sabemos, cualquier cristiano lo normal que sabe es Mateo 5? ¿Por qué? Porque Mateo 5 tiene 2 titulitos, par de pasajes cada uno, par de versículos cada uno en esos 2 pasajes, que es Jesús y el divorcio. ¿Bien? Jesús el adulterio, y el divorcio. Mateo 5. Pero eso es lo que hemos leído del divorcio. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces empezamos a leer, ¿sí? Pero hay mucho más. Entonces vamos a entender qué quiere decir Dios allí con el divorcio. Entonces lo primero
es que la paz conyugal es una bendición. Es decir, el matrimonio fue diseñado para la felicidad, ¿bien? Pero somos personas diferentes que nos casamos, que tenemos diferentes gustos, diferentes preferencias, y a medida que rendimos nuestra voluntad al Señor, cada uno independientemente como individuo, entonces va entendiendo más el reino de Dios y entonces está más propenso a hacer feliz al otro, ¿bien? Y el otro, de igual forma, al otro cónyuge. Entonces se esperaría que el matrimonio, ¿sí?, fuera un tiempo de felicidad siempre, pero no lo es todo el tiempo. ¿Por qué? Por nosotros, porque no actuamos como Cristo lo haría. Por eso estamos acá en la tierra para este curso prematrimonial, ¿sí? Estamos en un curso prematrimonial para entender cómo comportarnos, ¿sí?, en matrimonio, aquellos que lo vamos a vivir acá. Entonces, es diseñado para el bien el matrimonio, pero a veces basándonos en la idea de matrimonio que tenemos, que es la de nuestros padres, ¿sí?, uno dice, no, no me quiero casar, ¿sí? Y esa es la idea de matrimonio que tenemos. Pero el matrimonio fue diseñado para el bien, la familia fue diseñada para lo bueno. Ese es el diseño de Dios. Entendemos que a veces la gente no obedece el diseño de Dios y entonces empezamos a tener familias donde alguno de los padres ha abandonado la familia, ¿bien? Y entonces ya la familia está en iniquidad. Ya no está en el diseño de Dios. Ya no está en equidad como Dios lo diseñó para todos, sino está en iniquidad, es decir, no tiene la equidad como los demás que sí están siguiendo los principios. Y eso sucede. Nosotros en Colombia tenemos cifras de más o menos el 50% de las familias, ¿sí?, alguno de los cónyuges no está presente. Entonces, más o menos la mitad del país está en iniquidad familiarmente. Y es difícil, ¿bien? Pero, buenas noticias, en Cristo podemos quitarnos toda esa iniquidad y podemos ser libres, ¿bien? Libres. Eso no va a corregir, ¿sí?, que la familia ahora vuelva a alguno de ellos a estar, puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero sí espiritualmente podemos corregir toda esa iniquidad y entonces en el alma poder decidir en nuestra voluntad correctamente, a pesar de la situación familiar que tengamos. Entonces el matrimonio es un diseño y la familia es un diseño de Dios para el bien, para lo bueno, ¿sí? El matrimonio es una ley y es un pacto con Dios, pero por ley natural. El matrimonio no es solo para los cristianos, el matrimonio es para los seres humanos. Note que Dios le da esta ley al ser humano antes de pecar. Apenas Adán, hombre, reconoce a Adán, mujer, entonces Dios le da la ley, Génesis 2:24, la ley del matrimonio y la familia. Luego ellos pecan, pero la ley del matrimonio fue dada para toda la humanidad. Por eso también vemos que la Biblia dice, antes entonces estaban por ahí y se daban en casamiento unos a otros. Pero no se está refiriendo a los cristianos, sino se está refiriendo al mundo pagano. Pero se refiere al mundo pagano casándose. Porque el matrimonio es ley natural para la humanidad. Es un principio de Dios para el ser humano. Por eso el matrimonio es algo que independientemente lo debe hacer un cristiano o un pagano. Bien. Por eso el matrimonio no es garantizado por la idea religiosa de la gente, ¿sí?, sino es garantizado por el gobierno civil. Por eso tenemos que registrar el matrimonio ante el gobierno, ¿cierto? Porque es el gobierno el que va a garantizar ese matrimonio, porque es una ley para todos, ¿bien? Y ese es el diseño de Dios. Entonces, el matrimonio es una ley para todos. Para nosotros los cristianos, ¿sí?, pues nos casamos, ¿sí?, a través de una boda religiosa, ¿cierto? Pero también tenemos que registrarlo ante el Estado. La gente puede hacer su matrimonio de acuerdo a su creencia religiosa, pero debe garantizarlo ante el Estado y por eso entonces es una ley para toda la gente. Pero vamos a ver entonces cómo nos empieza a enseñar Dios acerca de esto. Entonces vamos a ir a Mateo 19, 4, 6.
Mateo 19, 4, 6. Nos dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el padre y dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Acá tenemos algo más respecto a esta ley. La ley que tenemos en el Antiguo Testamento es Génesis 2:24, ¿cierto? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero acá el Señor adiciona, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Bien? Entonces acá empezamos a entender, ¿sí?, el valor tan alto que tiene el matrimonio y la familia para que no sea destruida, para que ese matrimonio no se divorcie. ¿Bien? Pero algunas veces por el pecado de los cónyuges, ¿sí?, pecamos, todos lo hacemos, pero no resolvemos ese pecado en el matrimonio. Y entonces alguien termina abandonando la familia. ¿Bien? Y terminan queriendo el divorcio. ¿Bien? Y pueden haber varios pecados que se pueden solucionar en la familia. Solo hay dos cosas que tú no puedes hacer respecto al pecado para solucionar en tu familia. La primera es el pecado del otro. Tú no puedes hacer que el otro deje de pecar. Tú puedes tratar de que sí, llegar a un acuerdo, bueno, vamos a hacerlo, pero cada cual es libre para hacerlo. Y lo segundo es que tu vida esté en peligro por acción del otro. ¿Bien? Cuando la vida de una persona está en peligro por acción de su cónyuge, entonces tú debes proteger tu vida, ¿sí?, porque hay un principio más importante que es el principio de la vida, que el principio del matrimonio. Entonces debes proteger la vida y debes irte de allí para proteger tu vida. Entonces debes separarte. Pero la separación es diferente al divorcio. ¿Bien? Hoy en la ley colombiana es un equivalente. La gente se va a separar y de una vez, bueno, entonces de una vez divorcio. Pero en la palabra de Dios la separación es diferente al divorcio. Bien, entonces tú no puedes hacer nada si la otra persona abandonó el hogar. Pues tú puedes orar, que venga, recibir, pero si abandona el hogar, pues es el pecado de la otra persona, ¿sí? Pero si tú estás en peligro, ¿sí?, de tu vida por acción del otro, sí debes tomar esa decisión, ¿bien?, de separarte, porque debes proteger tu vida por encima de del matrimonio. ¿Bien? Y la vida, pues, cuando hay violencia física, violencia psicológica, violencia espiritual, entonces puede llegar a tener consecuencias de vida y entonces se analiza y uno dice, no, mejor que no estar allí. Obviamente, lo primario es la violencia física. ¿Por qué? Porque la violencia física, un golpe dado en algún lugar puede hacer morir a la persona. ¿Bien? Por ejemplo, en el cuello, muy delicado el cuello, entonces la gente puede morir muy fácilmente. Solo con un golpe pequeño, ni siquiera un golpe fuerte. ¿Sí? Entonces, si hay eso, es mejor proteger la vida. La violencia psicológica no es de una, pero con el tiempo puede causar un suicidio en las personas. O puede causar que esa violencia psicológica haga que luego haya violencia física y que alguno de los dos mate al otro. ¿Bien? Y también inclusive espiritualmente, ¿sí?, a través de puertas que se abren espirituales, puede haber acciones espirituales de uno sobre otro. ¿Sí? Entonces hemos visto, por ejemplo, que uno le hace vudú al otro. ¿Sí? Y eso es violencia espiritual, ¿cierto? Entonces ese vudú puede llevar a la gente ¿sí?, a matarse. ¿Bien? Entonces hay que verificar ello. Pero obviamente el primer nivel es el físico, ¿sí?, porque está más en riesgo tu vida física. Entonces, ¿qué nos dice la palabra respecto a cuando algunos de los cónyuges pecan? Alguno de los dos, dice. No os neguéis, esto está en 1 Corintios 7:5.
Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo. Bien. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí incluye la parte sexual, pero también incluye todo lo demás, ¿sí? Podemos negarnos el uno al otro, inclusive no estar en el mismo lugar, pero solo por un tiempo para ocuparnos de la oración, de la búsqueda de la voluntad de Dios. Puede ser, voy a ir a hacer un ayuno, entonces me voy una semana. Entonces estamos separados, pero estamos de acuerdo. Entonces nos estamos negando el uno al otro allí, pero buscando a Dios. Entonces, esa es la única forma en que podemos estar lejos uno del otro. Bien, de acuerdo, cuando estamos de acuerdo en buscar a Dios. Bien, entonces veamos qué sucede cuando alguien se va. Ahí mismo, en 1 Corintios 7, pero del 10 al 11, entonces el Señor va a presentarnos qué pasa si alguno de ellos se va. Porque les dice, no se nieguen. La única forma de separarse es por un acuerdo para buscar a Dios. Pero ¿qué pasa si alguien se va? ¿Sí? Y abandona. Y entonces, ¿qué nos dice en 1 Corintios 7, 10, 11? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, la idea no es separarse, pero si alguno se va, ¿sí? Entonces espere, traten de reconciliarse, ¿bien? Y que vuelvan, ¿bien? Y le dice, pues no abandone, ninguno de los dos se abandone, pero si se separan, entonces traten de volver. Bien, estamos hablando de gente creyente, es primera a los Corintios, ¿sí? Es una carta enviada a creyentes. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando uno de los dos cónyuges no es creyente. Bien, entonces se debe tratar por todos los medios evitar la separación. En algunos casos, por la dureza del corazón nuestro, se hace necesaria, ya sea si ya vimos si hay violencia, ¿sí? O si alguien por su dureza de su corazón abandona el hogar. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Vamos a orar para que venga, ¿sí? Pero pues no lo puedo aquí traer obligado, ¿cierto? Bien, entonces eso es por el pecado, por la dureza del corazón del hombre. Pero a Dios no le gusta eso, no le gusta que pequemos y abandonemos el diseño de Dios que hizo para la familia. Eso lo vemos ahí en Mateo 5. Dice Mateo 5, 31 y 32. Mateo 5, 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Vamos a explicar. La parte más importante de este versículo, para entenderlo, es también fue dicho. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender allí. Ahí voy a llegar. Entonces dice, está hablando. Le dicen, bueno, pero Jesús, háblanos acerca del divorcio. Entonces dice, pues no tienen que divorciarse, les dice Jesús. ¿Sí? Recordemos que estamos en el Sermón del Monte, son creyentes. Son creyentes los que están escuchando a Jesús. Y entonces le dicen, no tienen que divorciarse. Y entonces le dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Entonces él le dice, por la dureza de vuestro corazón, o sea, por tu pecado, ¿sí? Por la dureza del corazón, Moisés autorizó divorciarse. Y también, además de eso, fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Bien? Entonces, aquí él está aceptando lo que Moisés, o sea, lo que Dios le permitió a Moisés hacer, que fue dar carta de divorcio debido al pecado de la gente. ¿Bien? Pero luego les dice, pero yo os digo, o sea, además de eso, yo les digo que el que repudia a su mujer, ¿sí? Está mal, a no ser por causa de fornicación, hace entonces que si yo la repudio, ella adultera. ¿Sí? Bien, ¿cómo hace que ella adultere? ¿Por qué? Porque yo la repudié.
O sea, yo me fui, yo dije, me separé de ella, me divorcié porque no la quise. Entonces ahora, ¿quién hace que ella adultere? Yo, por haberme ido. Hago que ella adultere, ¿cómo? Cuando ella se case con otro. Y con el que ella se case, ese también adultera. Bien, es lo que nos está diciendo. Entonces podríamos entender acá, entonces la única causa para poder divorciarse sería la fornicación, ¿cierto? Lo entendemos allí. Bien, pero recordemos que estamos en Mateo 5. ¿Sí? Todavía el Señor no ha hecho su obra redentora de nosotros. ¿Sí? Todavía no ha resucitado. ¿Sí? Todavía no ha muerto en la cruz. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa después de eso. ¿Sí? Porque todavía podíamos nosotros ser libres de la ley del pecado en Mateo 5. No. ¿Qué ley teníamos? La ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Bien, entonces todavía íbamos a pecar, no éramos libres del pecado. Bien, vamos a ver qué pasa cuando el Señor resucita más adelante. Bien, entonces hasta ahora tenemos como que, bueno, de pronto por fornicación se pudiese uno divorciar. Bien, pero una vez nosotros en Cristo, cuando Él hace su obra, ¿qué Él hace con nosotros? Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, ¿cierto? Está profetizado desde Ezequiel. Teníamos un corazón duro y ahora nos dio un corazón de carne, un corazón blando, ¿cierto? Entonces en Cristo, ¿sí?, podemos perdonar incluso el pecado de la fornicación, ¿sí? ¿Por qué? Y acá fornicación lo entendemos inicialmente en su primer significado como haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿bien? Pero, o sea, que no fuese una doncella o no fuesen virgen tanto él como ella. Bien, eso sería la fornicación. Bien. Porque ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nosotros hemos fornicado, hemos pecado, ¿sí? ¿Y Él qué hace con nosotros como novia? Nos recibe y nos santifica, ¿cierto? Eso está en Efesios 5. Entonces Él nos recibe y nos santifica y nos perdona. Entonces nosotros en Cristo podemos perdonar ese pecado. Bien, aquí como lo mira en Mateo 5. Bien, por lo tanto, no sería justificable para un cristiano ya libre de la ley del pecado, o sea, ya después de que el Señor murió y resucitó, ¿sí?, divorciarse por esta causa, ¿sí?, porque podemos perdonar la fornicación. Bien, ¿cierto? Se puede perdonar. Recordemos que perdonar es dar mucho, ¿sí? Donar es dar voluntariamente y es muchísimo, ¿sí?, mucho, en muy grande cantidad. Eso quiere decir perdonar, dar mucho. Entonces puedo dar de mí mucho para, ¿sí?, perdonar ese pecado. Entonces no es justificable el divorcio, ¿sí? Cuando un cónyuge repudia al otro, es decir, se divorcia, ¿sí? El repudio quiere decir divorcio, no quiere decir separación. Se divorcia, entonces hace que el otro adultere, ¿sí? Hace que al que abandonó ese adultere y adultere al estar con otra persona. ¿Bien? Entonces hace que eso adultere. ¿Bien? Que se produzca ese adulterio. Podrían separarse por la dureza del corazón de las personas. Podrían hacerlo. Está mal, es un pecado, pero podrían hacerlo, más no divorciarse. ¿Por qué? Porque el divorcio es algo de muy, ¿sí?, algo muy que Dios aborrece, algo muy malo. ¿Por qué? Porque está atentando con algo de muy alto precio, que es el matrimonio y la familia. ¿Bien? Bien, entonces no es la idea divorciarse. ¿Cuándo es la única forma para que sí la persona, ¿sí?, pueda, ¿sí?, ya casarse con otra persona sin adulterar? ¿Sí? Es cuando alguno de los dos cónyuges ha muerto, ¿sí? Ahí cesan todos los derechos y obligaciones matrimoniales. Bien, bien, entonces la persona es totalmente libre y si se casa no adultera. Bien, bien, entonces nosotros podemos decir que, es que tiene tantas cosas que no estoy de acuerdo, entonces quiero divorciarme. La mayoría de las cosas se pueden, de todos los pecados se pueden, ¿sí?, perdonar y se pueden resolver en el matrimonio, excepto cuando haya riesgo para la vida de la persona. ¿Bien?
se pueden solucionar. ¿Bien? Entonces no es que, ay, cualquier cosa ya me divorcio. Ahora muchos de las familias se casan con esa idea, con la idea de que si no funciona, pues nos divorciamos, ¿sí? Pero no, ese no es el principio. Es de tan alto precio el matrimonio y la familia para Dios que el divorcio no lo permite. Es decir, que es con esta persona hasta que alguno de los dos se muera. Bien, entonces hasta que la muerte los separe. Veamos entonces cómo el Señor nos va a empezar a explicar la vivencia del divorcio, ¿sí? O de no divorciarse. En Mateo 19, del 3 al 9 nos dice. Mateo 19, del 3 al 9 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note que los fariseos, ¿sí?, le están tentando. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, le está diciendo, no es lícito divorciarse. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiar? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y esa es la parte más importante de este pasaje. Mas al principio no fue así. O sea, ¿cuál es el diseño de Dios? Que no haya carta de divorcio, ¿cierto? Porque al principio en su diseño no fue así. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo en el panorama total? No solo vino a salvarnos, claro que nos salvó, eso es importante, pero más grande que eso, ¿sí? Porque nuestra salvación es una parte de ese plan, y el plan total es reconciliar todas las cosas como al principio con el Padre, ¿sí? Bien, es decir, volver todo al diseño original. Bien, entonces, y dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Bien, entonces aquí vemos que al principio no fue así. O sea que el diseño de Dios no incluye el divorcio. Pero si el otro cónyuge se abandona el hogar y peca, pues yo no puedo ejercer obligatoriedad a que él no peque o que ella no peque, ¿cierto? Cada cual es libre de pecar, y si se va, entonces ¿qué hacemos? ¿Sí? Digo, no, pues es que él se fue, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Entonces yo, pues como se fue, entonces yo me voy a casar, ¿sí? Estamos hablando de gente cristiana, ¿sí? Entonces me voy a casar. No puedo casarme porque adultero, y con quien me case, adultera esa persona también. ¿Bien? Bien, entonces ahí hay un pacto para el matrimonio. Ya lo vimos en Mateo, vamos a verlo cómo lo trata en Marcos. En Marcos dice lo mismo más o menos, Marcos 10 del 1 al 9, pero le adiciona algo más. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Bien, entonces desde el principio de la creación hay un plan de Dios respecto a la familia. Por eso los creó varón y hembra, y por eso apenas ya los hizo a los dos, entonces les da la ley de la familia. Desde el principio está el diseño de Dios para la familia. Bien, entonces no solo es desde el principio en sí, ¿cuál principio? Sino desde la creación. Aquí Marcos nos está aclarando que es desde la creación. El diseño de Dios para el matrimonio y la familia viene desde la creación. Es un diseño natural. Bien, pero por la dureza del corazón, entonces pues teníamos ahí la posibilidad de dar carta de divorcio por fornicación. Cuando analizamos la palabra fornicación en griego allí es porneia, es la palabra 4202 del Strong. Porneia, que significa literalmente prostitución, ¿sí? Siendo además, sí, otros significados, y por eso pues es raíz de pornografía, significados que incluye tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y también todo acto de sentimientos de amor hacia otra persona diferente al cónyuge, ¿sí? Antes del matrimonio o en el matrimonio. Bien,
¿sí? Incluyendo cualquier tipo de acto inmoral, inclusive como el adulterio. Bien, entonces no es solo en sí la fornicación, sino es cualquier acto inmoral, ¿sí? Antes del matrimonio o después del matrimonio con otra persona que no sea su cónyuge. Bien, bien. Entonces, aquí el Señor entonces habla con los fariseos, ¿sí? Les dice esto a los fariseos. ¿Bien? Estos dos que estamos leyendo, los fariseos le preguntaron esto, él les dice, se podía dar carta de divorcio, pero pues al principio no fue así. ¿Bien? Pero luego, ¿qué sigue? Entonces, empezamos ahí en Marcos 10, del 1 al 9, pero luego veamos qué dice del 10 al 12, Marcos 10 del 10 al 12. Dice, en casa volvieron los discípulos, o sea, ya se fue él donde estaban allá hablando a las masas, a las multitudes, y llegaron a la casa, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Pero note, ahora son los discípulos. Antes estaba ya enseñando en general a gente que no, sí, a gente, inclusive estaban los fariseos que no creían en él, y por eso lo tentaron. Pero aquí, en el 10 y 12, solo está con gente creyente. Está solo en una casa con los discípulos, o sea, con gente que sí cree en él. Y le dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, o sea, de lo mismo, de lo del divorcio y de todo esto. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido, se casa con otro, comete adulterio. Note que acá ya no les da la posibilidad de la carta de divorcio por fornicación. ¿Sí? Les dice a los creyentes, no, ¿sí? Antes fue así, pero ustedes que creen en mí, ya no es así. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y esa que se casa también, adultera. ¿Bien? Igual para el esposo. Entonces, los fariseos que no creían en el Señor, ¿qué les citó el Señor? ¿Qué hace el Señor con la gente que no cree en Él? Les cita la ley bajo la cual están esas personas. Entonces, los que no creían en Él, el Señor que les citó, la ley judía. Pero a los que creen en Él, ¿qué les dio? Además de la ley judía, les dio la ley cristiana. ¿Cierto? Un nuevo estándar mucho mejor que la ley judía. Entonces acá les da la ley cristiana. Y les dice, ustedes no se pueden divorciar. ¿Bien? Entonces, ellos sí creían en Él. Entonces, ahora, para los cristianos, aunque el inocente y ofendido por el pecado del otro, ¿sí?, haya tenido consecuencias del pecado del otro, que haya abandonado el hogar o que haya adulterado, ese inocente, ¿sí?, ¿cierto?, por el pecado de su cónyuge, quisiese repudiar a su cónyuge, ¿sí?, e incluso casarse con otra persona, no lo puede hacer, porque si se casa con otra persona, adultera, y no puede repudiar a su cónyuge, así su cónyuge se porte mal. Suena injusto, ¿cierto? Pero vamos a ver cuál es la justicia. Bien, entonces no solo adultera el cónyuge culpable de adulterio y con quien éste se casa, sino también el cónyuge inocente, que no es culpable del adulterio, al casarse con otro, con otra, ¿cierto?, y con el que se casa también. O sea, ahí podrían haber 4 adulterios. El que adulteró, que pecó, con quien adulteró, si se casa con esa persona también adultera, y quien no adulteró, que es inocente, si va y se casa con otra persona, adultera, y con quien se casa también adultera. Entonces Dios está haciendo claro que no podemos entonces divorciarnos. En Lucas 16, 18, este mismo pasaje en Lucas está: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. O sea, lo aclara, lo comenta igual Lucas 16, 18. Entonces, en un matrimonio donde ambos cónyuges son creyentes, lo normal es que nunca se llegue a una separación. O sea, 95% de los matrimonios nunca va a haber una separación, a pesar de cómo somos, ¿sí? Y podemos resolver los problemas allí en el matrimonio. Un 5% puede haber una separación, pero un 0% de divorcio, ¿sí? Puede haber alguna separación por peligro de la vida de la persona o porque alguno de los dos abandonó, ¿bien? Pero no hay divorcio entre cristianos, ¿bien? Entonces, abandono o pecado por parte del uno al otro. Ahora, tanto el cónyuge pecador como el inocente deben quedarse solos.
¿sí? Si su matrimonio cristiano, se separan, listo. O sea, alguien la embarró, los dejó el hogar. ¿Qué dice? Deben quedarse solos y no volverse a casar, sino orar por el arrepentimiento del pecado cometido para reconciliarse. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el alto valor del matrimonio y del noviazgo? O sea, cuando vamos a escoger para ser familia. Es que voy a escoger a alguien para vivir hasta que la muerte nos separe. Pero si nos separamos antes, es a precio de quedarnos solos. Hasta que uno de los dos se muera. O sea, es algo serio. ¿Sí? No es bueno, vamos a ver, salicamos a ver cómo es esto y si no nos separamos. No. Yo tengo que escoger hasta que la muerte nos separe. Y si pasa algo, ¿sí? Puede ser que yo no peque, el otro peque, pero si el otro peca, me toca quedarme solo. ¿Cierto? Ese es el alto valor del matrimonio y la familia. Entonces uno tiene que pensarlo bien. ¿Sí? Eso no estoy diciendo para que aplacen el matrimonio, porque ya vimos que ese es uno de los problemas, ¿sí? Que hace la gente, que aplace el matrimonio. No, eso hay que casarse rápido. Pero bien. ¿Sí? Bien. Entonces debe mantenerse solo el cónyuge pecador, dando frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Si se arrepiente, para que lo, ¿sí? vuelva. Bien. Esto en caso de creyentes. Y el cónyuge inocente debe mantenerse solo, orando para que el otro se arrepienta. ¿Y qué pasa si el otro no se arrepiente? Es más, va y se casa y adultera. ¿Sí? La otra persona tiene que mantenerse sola hasta que se muera. No es que vaya y lo mate, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero hasta que se muera. Ese es el costo del matrimonio. ¿Bien? Entonces uno dice, no, uno podría decir, no, pero esto es injusto, ¿sí? Por eso hay que escoger bien. Pero uno diría, no, pero es injusto porque el que es inocente, pues no pecó. ¿Cómo va a tener semejante carga si no pecó? No, la culpa debe caer sobre el que pecó. Entonces vamos a mirar cómo Dios nos lo enseña. Dice, a primera vista podría parecer injusto, ¿sí? Y sí, una de las posibles situaciones del matrimonio es llegar a quedarse solo, ¿sí? Y acá no me refiero a quedarse solo porque enviudó, no. Si enviudó es libre, sino porque se separaron, ¿cierto? Hubo pecado, hubo algo, alguien abandonó el hogar, ¿bien? Entonces, por eso debemos escoger bien y no ser engañados porque alguien que diga que es cristiano, entonces diga que sí, luego no se porte cristianamente, y puede ser que era uno que está entre nosotros y no era de nosotros, ¿sí? O puede ser que sí sea un cristiano, que sí crea en Cristo, pero que esté en pecado, ¿cierto? Puede ser. Entonces, podríamos también decir, no, el único culpable es el cónyuge que adulteró, el cónyuge que pecó, al otro no debe caerle ninguna culpa, ¿bien? Pero es tan alto el precio del matrimonio para Dios que por eso administra justicia a los dos. Porque aunque el otro tiene toda la libertad de pecar, en un matrimonio ambos van a tener responsabilidad, ¿sí? Uno más que otro, ¿sí? En sus pecados, pero a la larga, ¿sí? Pasó algo que empezó a construir, ¿sí? Para que el otro haga, y no estoy justificando el pecado de nadie, pero a la larga ambos son sujetos de justicia. ¿Por qué? Porque el matrimonio es ambos trabajando, ¿sí? Para vivir juntos, agradándose uno al otro a la manera de Dios. ¿Bien? Bien, entonces vamos a mirar cómo Dios trata este tema. ¿Por qué la persona debe mantenerse sola? Eso está en Mateo 5:28. Entonces, recuerden Mateo 5 para creyentes, sermón del monte. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Igual para la mujer, cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Porque uno dice, no, pues el que adulteró, el que pecó es culpable y el cónyuge inocente, pues no tiene la culpa. Pero Dios le dice, no, usted tiene que quedar solo. Entonces, no, pues es que el otro no adulteró. Veamos ante la ley cristiana cómo somos ante el adulterio. Entonces, recordemos que la ley cristiana es una ley cristiana. ¿Qué quiere decir que sea una ley cristiana? Que es una ley de Cristo, que le pertenece a Cristo, que nos la dio a nosotros, pero le pertenece a Él. Pero la ley cristiana es imposible para el humano, porque no es una ley humana, es una ley de Dios, una ley de Cristo, ¿sí? Entonces nadie puede cumplir la ley cristiana, nadie, ¿sí? Aquí nadie ha cumplido la ley cristiana, todos hemos pecado, ¿sí?
La idea es que estemos lo más cerca a cumplirlo, ¿sí? Nuestro autogobierno sea tal, ¿sí?, que cada vez nos parezcamos al varón perfecto. Cada vez nuestra voluntad sea el señorío de Cristo en nuestra vida. Pero total, no vivimos en 100% de la ley cristiana. Entonces, esta es una ley cristiana. Acá dice, cualquiera que ha mirado a una mujer con codicia, o a un hombre con codicia, en el caso de las mujeres, ya adulteró, ya es adulterio. ¿Quién pasa esa prueba? Nadie. Ningún ser humano la pasa, porque es una ley cristiana. Tú puedes admirar la belleza del sexo opuesto, admiras la belleza, miras, pero ya si miras 2 veces, ¿sí?, ya estás codiciando, ¿sí?, ya estás adulterando. Entonces, ningún cristiano es inocente ante el adulterio, todos somos adúlteros, todos, ¿sí?, no hay forma, ¿sí? Entonces, ese es el valor tan grande, ¿sí? Por eso, ¿sí?, aunque la persona diga, no, pues que yo no cometí adulterio, fue el otro, ¿tengo que quedarme solo o sola? ¿Sí? Es que todos somos adultos como cristianos, ¿sí? Todos, ¿sí? Ese es el alto valor que tiene la familia. El estándar de Cristo respecto a la ley, ¿sí?, entonces es imposible, ¿cierto? Veámoslo ahora, a ver bueno, si acaso. Entonces recordemos esto, en el Antiguo Pacto la ley, ¿sí?, era difícil de cumplir. ¿Por qué los salvos que estaban en el Seol, cuando el Señor bajó y se llevó el seno de Abraham, o sea, los salvos antes de Cristo, ¿por qué eran salvos? ¿Porque cumplieron la ley? No, ¿sí? Pero quisieron cumplirla, ¿cierto? Entonces la quisieron cumplir, se esforzaron por cumplirla. Aún la ley mosaica era difícil de cumplir. Claro, estaban bajo la ley del pecado y la muerte, era imposible cumplirla, ¿sí? Pero quisieron voluntariamente cumplir. Ahora nosotros ya no tenemos la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Entonces ya podemos cumplir la ley, pero resulta que ahora nuestro estándar de la ley ya no es solo la ley mosaica, sino además la ley cristiana. Más difícil. Y la ley cristiana es imposible. Entonces, en el Antiguo Pacto, para asesinar, había que asesinar, ¿cierto? Para ser culpable de asesinato. Esa es la ley mosaica. La ley cristiana, ¿cuál es? ¿Cómo somos culpables del asesinato? Mirando mal. Todos somos asesinos, ¿cierto? Imposible, porque la ley cristiana es imposible. Bien. En el Antiguo Pacto, para adulterar, había que adulterar. Y en el Nuevo Pacto, para adulterar hay que mirar 2 veces. Todos somos adúlteros. ¿Por qué la ley cristiana es así? Para que nos demos cuenta que no es una cuestión de nosotros, sino una cuestión del señorío de Cristo, de que Cristo viva en nosotros, ¿sí? No es una cuestión de que nosotros podemos ser cristianos, no podemos, ¿sí? La única forma es que Cristo viva en mí y yo no decida, sino que yo no decida por mí, sino decida solo lo que el Señor dice, o sea, Él sea mi Señor. Esa es la única forma, ¿bien?, que podemos hacer. Y es difícil porque no siempre decidimos en el señorío de Cristo, pues decidimos por emociones muchas veces, ¿bien? Bien, entonces, nadie es inocente ante Mateo 5:28. Nadie, todos somos adúlteros. Bien, entonces, si todos somos adúlteros, como cristianos, nadie se pudiese volver a casar, ¿cierto? Entonces, no habría las siguientes generaciones, no existirían los demás. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Si todos somos adúlteros, nadie se pudiese casar nuevamente. No habría familias y no se cumpliría Malaquías 2:15, que Dios quiere que haya una descendencia. Entonces, ¿cómo vamos a tener una descendencia? ¿Sí? Entonces, él lo responde de esta forma. Aunque todos ustedes son adúlteros, ¿sí?, pero yo los libero a ustedes para que hagan familia. Entonces, todos somos culpables. Pero ahora el señorío de Cristo, Él nos libera. Una familia cristiana puede hacer familia, ¿bien? ¿Sí? Y tener hijos y educarlos. La única razón para separarse, más no para el divorcio, ¿sí?, entonces va a ser el pecado del otro, pero solo a manera de separación, no a manera de divorcio. Entonces Él nos libera para hacer familia, pero no nos libera para divorciarnos. Entonces yo me puedo separar de alguien, ¿sí?, pero el vínculo matrimonial no cesa.
como cristiano. Bien, no César, me toca quedarme solo o me toca quedarme solo. Entonces, ¿qué respondieron los discípulos ante esta explicación de Jesús? Eso está en Mateo 19, 10, 11. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, ¿cierto? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. ¿Bien? Entonces esa es la explicación de por qué los cristianos Dios no permite el divorcio, permite la separación por el pecado del otro. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si eran cristianos, pero luego alguno de ellos, ¿sí?, pecó, se fue y decide que no es cristiano? No, es que yo no soy cristiano. Entonces era uno que estaba entre nosotros y no era de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un matrimonio entre un cristiano y un pagano? ¿O qué pasa si eran paganos y alguno se convierte en cristiano? Uno de ellos. Entonces vamos a mirar cómo Cristo trata ahora el divorcio en esta situación. Diferente es la situación si los cónyuges se casaron sin ser cristianos y uno de ellos se convirtió a Cristo. O si no se cumplió el principio bíblico de unirse en yugo igual y se casaron, una cristiana o un cristiano se casó con una pagana. ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las leyes para ello? Bien. Iniciaron un matrimonio en desobediencia al casarse en yugo desigual. Entonces dice ahora en 1 Corintios 7, del 12 al 16, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ¿sí?, o un cónyuge que no sea creyente, y consiente convivir con él, 1 Corintios 7, 12 y 16, y consiente vivir con él, no la abandone. O sea, si el pagano quiere vivir con usted y usted es cristiano, ¿sí?, o cristiana, no lo abandone, ¿sí? Un pagano, pero no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Bien? Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, note que sus hijos son santos a pesar de que uno de los cónyuges no sea cristiano. Pero si el incrédulo se separa, ¿sí?, sepárese, ¿sí?, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, si el incrédulo se va, debe separarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está esa persona que no pecó, no está sujeta a la servidumbre del que pecó. ¿Por qué? Porque el que pecó, ¿sí?, o sea, el incrédulo, no está bajo la ley cristiana. Entonces tú no le puedes aplicar la ley cristiana a un incrédulo, ¿sí?, porque él no cree en la ley cristiana, ¿sí? Entonces se separa, ¿sí? Y ahí hay una separación. ¿Por qué? Porque ese matrimonio no estuvo bajo la ley cristiana como matrimonio, solo estuvo uno de los cónyuges bajo la ley cristiana. Entonces, si hay un matrimonio en yugo desigual, o si ambos eran paganos y alguno conoció de Dios, y el incrédulo se va, la persona es libre, ¿sí?, y puede casarse nuevamente. ¿Por qué? Porque la otra persona no estaba bajo las leyes de Dios. ¿Bien? Es lo que dice. Sepárese, ¿sí? No está bajo la ley de provisión del divorcio. ¿Por qué? Porque esa ley es solo para cristianos, ambos como cristianos. Entonces se puede ir y puede casarse y todo eso. Ahora, aquí dice sepárese. ¿Qué sucede entonces si el pagano se va, ¿sí?, se casa y luego el pagano se convierte? ¿Qué pasaría? Si aún no se ha casado, puede reconciliarse, ¿sí? Pero si el otro se ha casado, entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? No podemos aplicar la ley cristiana cuando no éramos cristianos, ¿sí? Es como decir, no, pues es que yo antes me separé, pero pues no era cristiano, ¿sí? Entonces no importa, desde que eres cristiano, aplicas la ley cristiana. Entonces, pues, si no se han casado, pueden volver, pero si ya alguno, si la otra persona o el mismo adúltero incrédulo, bueno, adúltero, el incrédulo que se fue, se casó ya y luego se hace cristiano, no es que tiene que llegar a su esposa y volver, no, porque no era cristiano cuando lo inició. Recordemos que el matrimonio no es algo solo para cristianos, es algo para
ley natural para toda persona. Por eso no puedes destruir ese nuevo matrimonio. ¿Bien? Porque no era cristiano. ¿Bien? Bien, entonces, quien no cree en Cristo no está bajo la ley cristiana. Si el pagano insiste en separarse, el creyente debe hacerlo y queda libre para rehacer su vida, incluso para casarse con otra persona. ¿Bien? Bien. Entonces, Dios sí quiere que las familias no se separen y prohíbe el divorcio para los cristianos. ¿Por qué? Porque dice Malaquías 2, 15 y 16. Porque Dios ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudio es divorcio. ¿Sí? Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud. Entonces, Dios no quiere que haya divorcio. Puede haber separación. Ahora, hay algunos hermanos en teología que dicen, no, hay un caso especial. Y es cuando hay fornicación, cuando hay adulterio. Pero no, es incorrecto. No hay ningún caso especial. ¿Por qué? Porque todos somos adúlteros. ¿Sí? Entonces no hay forma. No es que yo no soy adúltero y esos sí fueron adúlteros. No. Ante Cristo todos somos adúlteros. ¿Sí? No hay nada que hacer. Por eso, ¿sí?, nadie pasa el examen de Mateo 5:28. ¿Cierto? Sería diferente decir, porque yo no adulteré. Ah, eso es diferente. Si yo no adulteré y el otro adultera, ¿sí?, entonces, ¿tengo el derecho a divorciarme? No. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo sagrado para Dios. Puedo separarme si el otro se fue. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si no se va y continúa en adulterio y adulterio? Yo puedo irme, yo puedo separarme y no, bien, tú sigues en adulterio, yo me voy, pero no me divorcio. ¿Sí? Bien, porque vivir con un adúltero es terrible, ¿cierto? Puedo tomar la decisión de irme, pero no puedo divorciarme, tengo que vivir solo o sola. Hasta que alguno de los dos se muera o alguno de los dos se arrepienta. Bien, esta parte del entendimiento de ello es muy importante porque es entender primero que el matrimonio es una ley natural, no es algo solo de los cristianos. Y segundo, que es tal el valor que Dios le dio al matrimonio que para creyentes prohíbe totalmente el divorcio, solo hasta que se muera alguno de los dos. Bien, bien. Entonces es importante enseñar a los hijos, ¿sí?, a cómo decidir para hacer familia, porque tienen que decidir para vivir con esa persona hasta que la muerte los separe, o si se separan, quedarse solo hasta que alguno de los dos se muera. Bien. Entonces, sí es correcto separarse, pero también por el otro lado, no debemos separarse en algún momento de acuerdo a lo que vimos, pero no debemos confundir la separación con el divorcio. No, estos se separaron, entonces, están en pecado por haberse separado. No. ¿Sí? Podemos separarnos, mas no divorciarnos. ¿Sí? La separación implica dos cosas. La separación implica, ¿sí?, no estar en el mismo lugar físico, ¿sí?, y no tener las mismas cosas físicas. Inclusive hay separación de bienes. ¿Bien? Pero el divorcio es algo diferente. Porque el divorcio es la ley de Dios, ¿sí?, sobre el matrimonio para la humanidad. No divorciarse. ¿Bien? ¿Sí? Para la humanidad, en el caso de nosotros como cristianos, no divorciarnos. Los paganos, aunque tienen la ley natural del matrimonio, como no tienen la ley de no divorciarse, ¿sí?, porque eso es solo ley cristiana, ¿sí?, entonces, pues se divorcian. ¿Sí? Ahora, está mal, ¿sí?, porque está en contra de la ley natural. ¿Sí? Está en contra de la familia. La familia que es abandonada va a quedar en iniquidad. Pero está mal por ley natural, no por ley cristiana. ¿Bien? Pero para los cristianos, ¿sí?, hay una prohibición del divorcio. Podemos separarnos por el pecado de alguno de los otros. Y ese pecado no necesariamente es el adulterio, porque también hay gente que dice, no, el hombre está pecando, o esa persona, ese cónyuge está pecando en todo, pero no adulterado, entonces usted no puede. No. Cualquier pecado que esté en contra de su vida, ¿sí?, su vida está en riesgo, usted debe de separarse. ¿Sí? Bien. Y el otro es, si alguno de los dos cónyuges abandona el hogar, pues usted tiene que orar para que vuelva el otro, pero pues no puede obligarlo. Bien. Entonces, en el caso del riesgo de la vida, no solo es el riesgo de la vida física, aunque es el que más se nota, pero también hay pecados psicológicos, pecados de inmoralidad psicológica,
y espiritual, ¿bien? Que a veces es mejor separarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pecados van a poder llevar a que la persona pueda atentar contra su vida, o que alguien también psicológicamente pues actúe en contra de la vida. Bien, el caso más sonado que tenemos acá respecto a esto es el caso que sucedió hace 3 años con John MacArthur, en la iglesia de MacArthur, ¿sí? Como ellos son reformados, entonces ellos que dicen, no, nadie se puede separar. Entonces confunden la separación con el divorcio. Nadie se puede divorciar, pero la gente sí se puede separar. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que este hermano cristiano, bueno, sí, le cascaba a la esposa, le pegaba. Y entonces él iba a consejería y le decía, no, usted tiene que quedarse ahí. No, ¿y qué pasó? La mató. Entonces, estuvo mal la iglesia allí, porque no entiende lo que es la separación y lo que es el divorcio. ¿Bien? Porque la idea reformada es esa, ¿sí? Bien, y ahí estuvo mal la iglesia, inclusive los demandaron, ¿sí? Les tocó pagar una plata larga, ¿sí? Porque los demandaron como cómplices solidarios, una cosa así, la ley de California. Les tocó pagar como $300,000, una cosa así, ¿sí? Por eso, a la familia de ellos. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué había que hacer? ¿Cuál era? Conseguir a separar esa mamita, ¿sí? Que la están cascando, ¿sí? ¿Sí? Un golpe una vez, alguna violencia, bueno, está bien, no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Pero dos veces, ya, afuera, ya, porque un golpe bien pegado te mata, ¿sí? Bien, y los hombres pues somos más fuertes que las mujeres, ¿sí? Entonces es más fácil para un hombre matar de un golpe a una mujer que una mujer matar de un golpe a un hombre. Pero la mujer también con un golpe bien puesto también lo puede matar a otro, ¿sí? Bien, entonces debemos nosotros como cristianos diferenciar entre lo que es la separación y lo que es el divorcio. Ahora, si estuve casado con alguien que no es cristiano, es diferente, ¿sí? Ya vimos qué pasa cuando alguno de los dos cónyuges no es cristiano. ¿Qué pasa cuando alguno de los cónyuges muere? Bien, cesa toda la ley del divorcio, ¿sí? Si alguno de los cónyuges muere, soy libre completamente como un soltero, ¿sí? Libre completamente, se puede casar nuevamente, formar una familia sin problema. Bien. Entonces, también en alguna época de la historia se dijo que los viudos o las viudas no se podían casar. Y estaba mal. ¿Por qué? Porque estaban unidas al matrimonio del que se murió, ¿sí? Y no, eso no es lo que dice la Biblia, ¿sí? La Biblia da plena libertad porque solo es hasta que la muerte los separe, ¿sí? Entonces, cuando alguno muere, la persona es totalmente libre, no aplica la ley del divorcio para ella. Entonces debemos diferenciar bien entre lo que es la separación y lo que es el divorcio. Muchas veces, por no diferenciarlo, han habido matrimonios que han sufrido pecado continuo, inclusive no a precio de vida, pero un pecado psicológico, ¿sí? O un pecado de físico, pero no la ha matado, ¿sí? Durante mucho tiempo, ¿sí? Y no, ahí es mejor vivir separados, ¿bien? Y orar para el arrepentimiento del otro, ¿bien? Y que tenga frutos dignos de arrepentimiento del cónyuge que se haya ido, ¿bien? Entonces es importante este entendimiento del alto valor de el matrimonio, ¿sí? Para ello. Recordemos, por la dureza del corazón, Dios permitió dar carta de divorcio, pero fue por la dureza. Una vez el Señor resucita y nos libera de la ley del pecado y de la muerte, entonces estamos como al principio, ¿sí? Entonces ya no hay carta de divorcio por la dureza de nuestro corazón. Ya el cristiano no debe tener dureza del corazón. ¿Por qué? Porque nos dieron un corazón de carne y nos quitaron el corazón de piedra. Podemos perdonar casi todos los pecados en el matrimonio, excepto uno. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál es el único pecado que no podemos perdonar? La vida. ¿Por qué? Porque si me mata, ¿cómo puedo perdonarlo después? Porque ya me mató. ¿Bien? Entonces, por eso el asesinato es el único pecado, ¿sí? Con pena de muerte obligatoria, ¿sí? En la ley cristiana. Antes habían más pecados con pena de muerte en la ley mosaica, ¿sí? Por ejemplo, en la ley mosaica el adulterio era penado con muerte, pero en la ley cristiana no. Usted puede perdonar el adulterio. La fornicación era penado con muerte, ya no.
Usted puede perdonar la fornicación, puede perdonar muchas cosas, ¿sí? Pero el único que no es el asesinato, ¿sí? Es la vida. Bien, entonces por eso hay que separarse. Bien, entonces importante tener esta diferenciación. Y también algo que se ignora también es la parte del pecado psicológico o la manipulación o la exposición a cosas inmorales o la opresión no física, sino a veces económica, a veces psicológica, a veces intelectual, que puede haber, que puede llegar a causar un daño de vida en algún cónyuge, sobre todo suicidio, ¿sí? En ese caso. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a depresión, y una continua depresión puede la persona llegar al suicidio. ¿Bien? Bien. Entonces, importante ver este régimen del divorcio, y no, pues no existe ese régimen especial por causa de la fornicación para divorciarse. Existe que por causa de actos inmorales la gente pueda llegar inclusive a separarse, pero no a divorciarse. ¿Bien? Entonces es importante hacer esa diferenciación. Yo sé que esta palabra es difícil, por eso les di los versículos para que estudien, ¿sí? Y vean si alguno de nosotros pasa la ley cristiana del adulterio y del divorcio. Nadie. Bien, bien, muy bien. Entonces, comentarios, preguntas.